Si este año pasas la Navidad en soledad, no estás sola en sentir ese nudo en el corazón. Lo sé. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Y de pronto, los días que antes estaban llenos de ruido y de gente, se vuelven silenciosos. Pero incluso en ese silencio hay belleza, hay verdad y puede haber paz. Estar sola en Navidad no es un fracaso, aunque el mundo nos lo haya hecho creer. Es una circunstancia, una estación del alma, y puede convertirse, si tú lo eliges, en un acto de amor propio, en una oportunidad sagrada para reconectar contigo misma y con lo que realmente importa. No trates de ser fuerte todo el tiempo. No hay necesidad de forzar la sonrisa si por dentro estás cansada o triste o simplemente vacía. La nostalgia en estas fechas es real. Y no pasa nada si lloras un poco o si extrañas lo que no fue. Permítete sentir todo, sin juicio, porque tus emociones no son errores, son mensajeras. Y cuando las escuchas, cuando las nombras con ternura, algo dentro de ti comienza a calmarse. Tómate unos minutos para escribir una carta sincera a ti misma, no para resolver nada, solo para reconocer lo que estás sintiendo. A veces, eso basta y es profundamente sanador. Celebrar puede ser tan simple como encender una vela al anochecer, prepararte una cena pequeña con amor, poner una canción que te abrace el alma, leer una carta que tú misma escribiste para recordarte lo lejos que has llegado. Diseña un ritual solo para ti, que honre tu camino, tu luz interior, tu fortaleza invisible. Puede ser sencillo, puede ser íntimo. Lo importante es que sea verdadero para ti. A veces, la Navidad llega y uno se siente fuera de lugar. Yo también he pasado por eso. Desde que me divorcié, llevo años pasando la Navidad sola. Y lejos de sentirlo como una tristeza, con el tiempo se ha vuelto un momento sagrado para mí. Es un momento de recogimiento, de paz, una pausa merecida después de todo un año de retos y crecimiento. Un tiempo que me reservo con intención para cuidarme y sentirme bien. Tengo mi propio ritual, uno que he ido construyendo con ternura para mí misma. Me preparo menús especiales con mimo. Me sirvo una copita de vino blanco. No suelo beber alcohol, pero es para darle ese toque festivo que se merece. Pongo música de mi juventud, de los 80, de mi país natal, Francia. Canciones que me recuerdan quién soy, todo lo vivido, sin etiquetas, sin nostalgia. Solo dejarme sentir lo que me hace bien. Veo películas de Navidad y también de animación, porque me gusta reencontrarme con la niña que fui y aún vive en mí, y abrazarla. Esta parte de mí que sigue viva, que sueña, que siente, que se enternece. Y cuando asoma la melancolía, porque claro que aparece, la dejo pasar con dulzura. Recuerdo que muchas de mis navidades pasadas, rodeada de personas, no fueron felices o no como esperaba. Cenas sin alma, conversaciones por compromiso o la sensación de estar sola, incluso estando acompañada. Así que sí, esa frase tan repetida tiene sentido. Mejor sola
que mal acompañada. A veces imagino que tengo a mi lado a un compañero de vida que sabe amarme como merezco. Y no me culpo por soñar, pero luego vuelvo a mí y me doy cuenta de que todo ese amor que tengo para dar, me lo puedo dar a mí misma, sin condiciones. Y aunque paso la Navidad físicamente sola, no lo estoy del todo. Tengo una amiga de casi 30 años que vive en otro país, de esas que la vida te regala. Y cada Navidad me envía un regalito y una tarjeta escrita con amor. Es un gesto simple, pero cuando los abro, me siento abrazada desde lejos. Que mi presencia es recordada, que soy querida. Y yo hago lo mismo por ella. Hay vínculos que no se rompen ni con la distancia, ni con el tiempo. Esas pequeñas cosas también son Navidad y reconfortan el alma de una forma que no siempre se puede explicar. Y hay algo más que siempre hago. Doy gracias. Gracias por todo lo vivido, lo aprendido, por mi evolución, mi salud, por todo lo bueno que tengo, aunque a veces lo olvide. Porque la gratitud no borra el silencio, pero lo llena de sentido. Al final, no dejo que la sociedad me diga cómo tengo que vivir estas fechas. Y aunque crea que estos días son más para la ilusión de los niños, y me alegra pensar que hay familias que sí se quieren y se reencuentran con amor. Es bonito. A veces me gusta imaginar que en otro universo yo también tengo la mía. Una familia que me celebra, unos hijos que me abrazan y un hogar lleno de alegría. Para mí, la Navidad es un descanso, una forma de volver a lo esencial, un momento de silencio interior. Porque al final, lo que realmente importa no es un día del calendario, sino cómo vivimos todos los días del año. No he renunciado a celebrar, solo lo hago a mi manera. Y aquí, en esta vida, mi hogar soy yo. Y mi celebración más sagrada es estar en paz conmigo. Más allá de las luces y los regalos, la Navidad también puede ser un espacio de recogimiento, de volver a lo esencial, de sentarte en silencio contigo misma y con algo más grande. Puedes meditar, orar, agradecer o simplemente respirar con conciencia. Y recordar, no estás sola. Aunque no haya nadie a tu lado en este momento, la vida, la existencia, está contigo. Haz una lista de pequeñas cosas por las que puedes dar gracias hoy, aunque sean diminutas. Una taza caliente, una canción que te acompaña, una tarde de calma. La gratitud enciende luces dentro, incluso cuando afuera todo parece oscuro. Tal vez creciste pensando que estar sola era algo triste, o que necesitabas compañía para sentirte completa. Pero, ¿y si la soledad fuera también un umbral? Puedes empezar a romper con los viejos relatos y escribir uno nuevo. Uno donde no huyes de la soledad, sino que la abrazas como parte de tu viaje hacia ti. Repite conmigo: mi compañía es suficiente y sagrada. Estoy en casa dentro de mí misma. La soledad no me vacía, me revela. Este año tal vez no haya ruido, ni prisas, ni compromisos que te alejen de ti. Este año, tal vez la Navidad sea el encuentro más íntimo
contigo misma. Y eso también es valioso. Eso también puede ser hermoso. Recuerda, esto es solo un momento en tu camino, no es tu destino. Estás creciendo, despertando, floreciendo en tu propio tiempo. Si este mensaje ha resonado contigo, si también estás viviendo esta Navidad en silencio, te invito a compartir tu experiencia, a dejar una palabra, una emoción, para que otras almas que caminan solas sientan que no están solas del todo. Gracias por estar aquí. Te abrazo con ternura desde este pequeño rincón de paz. Hasta pronto.